¿Qué tal, amigos cinéfilos? Nos encontramos con Wolframio Cine, uno de los protagonistas de la película Chusalongo en Ecuador y en El Nombre del Mal en Perú. ¿Qué tal, Wolframio? Bienvenido. Hola Marcelo, qué gusto, para mí un placer poderme conectar con la gente linda de Perú. Un saludo fraternal inmenso desde acá del Ecuador. Un gustísimo saber que esta película se va a estrenar ya en Perú en los cines. Sí, justamente hay mucha expectativa por conocer un poco de esta historia, de la trama, que es, digamos, un poco atípica porque narra la historia de un niño que tiene que alimentarse de sangre para poder subsistir, pero esa sangre es sangre humana y todo un Pero no les contexto. adelantes, no les spoilees, por favor. Sí, es parte del argumento, es lo que leí en el argumento de acá, pero lo que nos han contado en el argumento, ¿no? Es Así es. lo que vende acá, ¿no? Pero antes de empezar a ver la película, hay una curiosidad. Justamente estábamos hablando de esta película alemana a la Ah, cual tú sí, participaste y que te comentaba justamente que trabajó Ramón García en esta película, actor peruano, vamos. ¿no? ¿Cómo es que llegaste a formar parte de esta película? ¿Fue tu primera película o ya o antes de esta película? Fue una de las primeras películas, mi primera película en realidad acá en el Ecuador. Yo empecé como actor de teatro y se hizo una producción que también salió mucho, se llamó La Tigra. Yo hice un papel corto y en ese tiempo que estaba empezando me invitaron entonces a ser parte, a que haga un casting para esta película La Nieve de los Andes, ¿no? Y yo participé como extra. Fue una de las primeras películas cuando empecé a indagar lo que es trabajar frente a una cámara y se filmó acá. Yo hice una escena en Quito, aquí era una escena y recuerdo que me has hecho recordar, ¿no? Porque creces tantos años. Era una escena donde yo estaba era uno de estos restaurantes al aire libre en una de las plazas íconos de acá de Quito, ¿no? En la Plaza San Blas, y sucedía una escena con el actor principal que venía. Yo recuerdo, o sea, un poco, tú sabes que cuando tú haces papeles cortos no te llegan a pasar todo el guión. Te dicen, queremos que hagas esta escena puntual aquí. Y entonces, pero tengo entendido, yo siempre fui un actor que me encantó empaparme un poco de saber toda la historia para, o por lo menos gran parte de la historia para como ubicarme en la realidad, y era la historia de me acuerdo, un hombre que venía como de Europa a hacer una investigación sobre los Andes. Me parece que tiene que ver no sabía el trasfondo porque no la llegué a ver la película. Es de esas producciones que llegaban, se producían acá y no volvías a saber. Yo no supe, no la vi la película, pero tengo entendido que había una relación entre las nieves de los Andes, porque acá en toda Sudamérica, tú sabes, estos cordones que tenemos, las cordilleras maravillosas, pero que también tenía algo que ver, creo que con la parte de, no sé si era esto de la coca, ¿no? Que le llamaban la nieve también de los Andes. Tenía Lo algo que ver. curioso de esta película es justamente que hace ya un mes, poco más de un mes, entrevisté a un actor de esta película que es peruano, Ramón García, y él me contó de la existencia de esta película porque yo no la conocía, él tampoco la ha visto, y cuando la busqué la encontré en Alemania. Y felizmente ya va a llegar a Perú porque ya la compraron y llega en 15 días acá a Perú, ¿no? Entonces, vamos a poder ver el trabajo pues tuyo y el trabajo de Ramón, pues, ¿no? Entonces, para conocer de qué trata esta película, ¿no? Yo probablemente salgo así, flash, porque como extra a veces pasas en segundo plano, pero es chévere, ¿no? Para uno como actor tener esa experiencia ya de conocer cómo es este universo del cine, ¿no? Después yo ya empecé a dedicarme más, a estudiar mucho lo que es actuación, y ya me empezaron a llamar a producciones más grandes y he trabajado en algunas cosas en Europa, en Estados Unidos, Canadá y aquí en Ecuador también. Claro, ¿no? ¿Y cómo es que surge en tu caso este deseo de ser artista? Porque suele pasar a veces que en casa no siempre es bien recibir esta noticia. ¿Fue algo particular el tuyo? ¿Te apoyaron? ¿Hubo rechazo familiar de repente? ¿O cómo fue tus inicios en este mundo artístico? Pues sí, sabes que yo vengo de una familia de artistas, ¿no? Mi madre fue una poeta muy reconocida acá en el Ecuador, y ella a su vez venía de una familia de músicos y escritores. Mi padre, mi abuelo, digamos, su padre, él era músico estudiado, y mi padre le gustaba la música. Él se dedicó a otras cosas, pero él tuvo la relación de la música, y él fue quien a mí y a mis hermanas un poco nos fue metiendo en el mundo de la música. Entonces yo crecí
haciendo música, todo mi ambiente alrededor era la música. Y yo estudié música hasta mi adolescencia, nunca pensé ser actor, la verdad. Era muy tímido, muy reservado. Detrás del instrumento cualquier cosa, pero yo ya mostrarme tenía un pánico escénico. Sin embargo, como es la vida, ¿no? Termino el colegio y tengo un amigo que había estado empezando a estudiar actuación y me dice, oye, vente a conocer la escuela de teatro. Hay una profesora rusa recién llegada de la escuela de Stanislavski. Yo no conocía qué era. Y digo, quizás eso me ayuda a ser más expresivo y me voy de oyente. Y ella es un poco quien me dice, oye, Wolframio, tú eres actor natural, deberías dedicarte a actuar. Y digo, no, me da pánico. Indaga más, porque puedes llegar a hacer cosas importantes. Acuérdate de lo que te digo. Tú vas a hacer cosas muy importantes aquí en el país si te dedicas a ser actor. Yo no le puse mucha atención. Yo tomé mi mochila, mi guitarra y me fui a viajar por Perú, Bolivia, Sudamérica. En ese tiempo yo tenía 20 años. Sin embargo, cuando yo regreso al país, yo ya había estado indagando esto de crear música para teatro. Yo componía música para obras de teatro. Y es así como vuelvo a meterme en el mundo de la actuación, donde yo empiezo a estudiar un poco para saber qué es lo que les pasa a los actores y según eso componer la música y termina gustándome la actuación y yo digo, wow, esto es súper interesante. Empiezo a meterme, me empiezan a llamar a... Lo primero que hice fue cine, ¿no? Después hice televisión y bueno, hice teatro también. Y casualmente recuerdo que una de las producciones más interesantes que yo hice fue allá por el año 2001 que fui invitado a hacer una película con John Malkovich y Javier Bardem en España. Y yo estaba filmando y ya me acordé de las palabras de esta profesora, la Tamara Klabunkova, se llamaba, rusa, lo que me dijo. Y yo digo, ve qué interesante. Ella vio en mí esto que yo en ese tiempo no me imaginaba y empecé a ser invitado para varias producciones internacionales. Y esta película que hice allá se llama Pasos de Baile, que es la historia del Sendero Luminoso en Perú, casualmente. Ajá. Qué Yo interesante. hago, sí, muy interesante. Yo he tenido una relación con Perú. No he tenido la suerte de hacer producciones allá, pero va a venir una producción muy pronto que yo sé que le voy a estar ahí. Es una producción, no sé el nombre, todavía no me dan los detalles, pero ya me avisaron que voy a estar allá haciendo una producción muy pronto y ya podré decirles. Ahora no puedo hablar muchas cosas sobre eso, pero siempre tuve un contacto, tuve muchos amigos, gente que venían de Perú, les recibí en mi casa, yo iba allá también, les recibía, y yo hice, como anduve viajando desde muy joven por Sudamérica, tuve la suerte de conocer varios lugares maravillosos en Perú. A mí me encanta Perú, la verdad. Realmente, bueno, pues esa actitud viajera, esa, digamos, ese salto que de conocer los espacios diferentes a los que uno pues está acostumbrado de que va creciendo, ¿no? Te fueron empujando un poco a regresar nuevamente a las artes, pues y justamente dentro de ellas está la actuación. Y antes de, digamos, de esta película que tú refieres, observo que tú tienes otras películas, digamos, en Ecuador veo por acá La Tigra. ¿De qué trata esta película? La Tigra está basada en una novela de un escritor ecuatoriano y hay varias producciones que se hicieron acá donde se hablaba mucho de digamos, de las costumbres, son películas mitológicas en las costumbres de los pueblos de la costa, los pueblos de la sierra, y que hubieron escritores que tomaron eso como pretexto para armar producciones, escribir novelas. Y dentro de estas creencias de los pueblos, de las culturas, había siempre estos mitos de personajes que existieron y que quizás la gente a veces necesita de ese universo imaginario para tomar como referentes, como héroes, heroínas o quizás personajes que a uno le produzcan miedo y que de alguna manera fueron personajes que nos ayudaron a seguir soñando, a conectarnos con ese lado del más allá que nos hace siempre reconocernos como seres vivos, que estamos siempre como siendo parte de una magia que cada vez se va olvidando y que el arte hace esta labor
devolvernos, ¿no? Esas memorias antiguas. La Tigra es una de esas, es la historia de una mujer que tenía una hacienda, venía de una familia donde se quedan tres hermanas solas y la hermana mayor se hace cargo de todo y llega a hacerse, a empoderarse tanto que ella es la que manda en todas esas tierras y los hombres la desean muchísimo porque es una mujer hermosa, pero tiene también mucha fuerza, que no la pueden alcanzar y ella de una u otra manera lo supera. Entonces es sobre esto, ¿no? Es un personaje bien interesante. En realidad, lo que mencionas es una película pues, bastante atractiva, con cierto misticismo, digamos, y posiblemente folclore propio de Ecuador, ¿no? Y cuéntame, en los noventas, ¿cómo es el cine ecuatoriano? ¿Cómo se desarrolla el cine ecuatoriano en los años 90? Sí, bueno, en los años 90, claro, o sea, es cuando más o menos empieza a desarrollarse esta posibilidad, empiezan a como organizarse y empiezan a como enamorarse de esta posibilidad de hacer más cine aquí en el país, ¿no? Porque hay toda una historia, recién se cumplieron los 100 años de cine aquí en el Ecuador, que ya venían algunas expresiones de gente que empezó a indagar desde antes, pero en los años 90 es cuando empieza a haber como un boom, donde la gente empieza a conectarse más con esta necesidad de contar historias, indagar lo que es la imagen en movimiento y poder tener esa posibilidad de dar vida a historias que de otra manera no se pueden contar. Y entonces empieza a haber un crecimiento, ¿no? Empiezan a haber propuestas bien interesantes, quizás bien naifs en un principio, no había ese referente, no habían escuelas de cine, la gente empieza como a indagar desde su propio intuición, de eso, ¿no? Ese mundo también de necesidad, quizás hay gente que sale y se prepara afuera, viene acá a intentar hacer producciones que a otro nivel, pero tú sabes, en una producción detrás hay un equipo de gente que si no se conoce un montón de detalles de cómo funciona, entonces a veces eso va a un ritmo mucho más lento. La gente empieza a hacer cine para aprender, ¿no? ¿Qué es esto del cine? Y hay un montón de gente que estaba en ese tiempo aprendiendo y haciendo el cine, ¿no? Sin embargo, hay unas producciones que ya cuando el tiempo va pasando, tú las ves hacia atrás y dices, qué interesante era esa forma tan pura, inocente de hacer cine también. Habían muchos riesgos que se tomaba la gente y por eso también surgían temas y formas de hacer cine muy interesantes que ahora a veces ya no se dan, es como hay mucha tecnología que ya no nos permite como soñar en blanco y negro, ¿no? Y es interesante como regresar a esas memorias y decir qué chévere que era la vida también en ese tiempo, ¿no? Porque habían esto de las historias que se pasaban como tradición oral y que se van perdiendo, quizás ese papel ha tomado el cine, ¿no? El cine, el teatro, las artes, pero ahora que estamos hablando del cine, parte de eso es esta película que se viene ahora en Perú, que acá en Ecuador es la historia de un personaje mitológico, Chusalongo, que ahora vamos a hablar, y que en Perú sé que ha decidido llamarle en el nombre del mal, porque claro, es un personaje que no es conocido, no sé, quizás sí, ya vamos a hablar de eso. Por supuesto, ¿no? Ya llegaremos a ese punto, ¿no? Y tú refieres a algo importante, mencionas el hecho de que han pasado 100 años de cine en el Ecuador y ustedes tienen algo muy valioso, una cinemateca, que resguarda, pues, o tiene la curaduría de películas, hechas en otras épocas, ¿no? Entonces, mi pregunta por ese lado, ¿qué tanto se rescata del cine ecuatoriano y qué tanto la Cinemateca actualmente apoya al cine ecuatoriano? Bueno, o sea, el hecho de que haya una cinemateca, sí, hace poco estuve yo en un festival en Brasil presentando la película justamente, y la gente, no toda la gente en Latinoamérica tiene cinematecas, y en No, Perú me contaban que no hay no hay cinematecas. cine. Por eso te preguntaba, ustedes tienen desde 1981, según veo, casi 5 décadas. Es muy interesante porque eso permite como archivar material, documentar una historia, ¿no es cierto?, de la cultura, de las culturas del país, y que me parece que fue una gran iniciativa de aquel entonces, ¿no?
no sé exactamente quién fue el que comenzó con la Cinemateca, no sé si fue Benjamín Carrión, me parece, no recuerdo, quizás me equivoco, pero esto ha hecho de que se empiecen a archivar y que queden esas memorias dentro de la Cinemateca. Uno tiene el chance de acceder a esas películas, puedes ir y mirarlas, investigar, tener una historia sobre todo lo que pasaba en aquel entonces, en los distintos, a través del paso de los años, pero eso es un plus, ¿no? Que para la gente tener un banco de memorias es realmente un regalo, ¿no? Entonces, quizás, por un lado, como es una institución que ha sido siempre sostenida por el gobierno también, gubernamental, ha tenido acceso a muchas cosas, muchas ayudas para sostener. Sin embargo, no se producen, no hay producciones que sean apoyadas, digamos, a nivel económico por la Cinemateca. La Cinemateca no hace, es un banco, como decía, que recepta memorias, pero sería interesante que sea el generador de nuevas opciones. Creo que escuché que están con esa idea de empezar a producir, a conseguir fondos para que la gente pueda acceder y a través de la Cinemateca tener la opción de poder ayudarse económicamente, porque tú sabes, una producción de cine cuesta mucho, mucho trabajo, porque es el trabajo, como te decía, de un equipo inmenso de gente y no solo es la gente que está en la producción, sino hay un montón de gente alrededor, ¿no? Cuando hay una producción alrededor se necesita de gente que trabaje en transporte, gente que trabaje en todo lo que es catering y muchos otros aspectos, ¿no? Traen actores de una ciudad a otra, necesitas el hospedaje y entonces eso ayuda a mejorar muchísimo el movimiento en un sitio, en la ciudad y a nivel de todo país, ¿no? Yo tuve la suerte de estar, por ejemplo, en el año, ahora recién, bueno, ya han pasado unos años, pero en el 2019 fui invitado a hacer una serie en Colombia para Netflix, está en Netflix, se llama La Reina de Indias y el Conquistador. Y tuve esa oportunidad de acercarme y conocer un poco cómo se mueven las producciones allá, ¿no? Ver el ambiente, ese mundo, es una industria. En Colombia ya ellos muy visionarios aprovecharon eso y empezaron a generar una industria que da trabajo a mucha gente, ¿no? Y entonces es súper interesante, yo digo, teniendo tantas posibilidades en nuestros países, aquí en Ecuador, en Perú, en Bolivia, también hay tantas historias, gente tan talentosa, con ganas de hacer cosas. Sin embargo, el número de producciones que se realizan en nuestros países es muy bajo, ¿no? Ahora que estuve en Brasil, me contaban la gente que ellos tienen como unas 750 producciones al año. Imagínate, de producciones de cine y televisión. En Colombia me contaban que ellos llegan a tener de estas megas producciones, series de muchos capítulos, por lo menos de entre 40 a 50 al año, ¿cachai? De lo que es, hay trabajo para los actores, para los productores, los cineastas y para mucha gente, ¿no? Entonces son como industrias que da la posibilidad de que el país avance a todo nivel porque viene el turismo, hay gente que viene de afuera, gente que está pendiente de las producciones, vienen hay un intercambio, ¿no es cierto?, de artistas permanente, quizás con esta dinámica que hay ahora para las producciones. Por ejemplo, aquí, Chusalongo, en El Nombre del Mal, es una coproducción que se generó acá en Ecuador, pero se hizo una coproducción con Perú, con España y con Canadá. Diego Ortuño, el director de la película, eh, armó su equipo de gente y ya venía haciendo un trabajo, y entonces hay como esta cosa donde él digamos, accede a este tipo de coproducciones porque ahora hay casi como una ley de producción tanto en cine como en las artes escénicas donde tú puedes pedir fondos a instituciones como Ibermedia, que ellos, una de las condiciones es que no hagas
tu producción solamente en tu país, sino que compartas con gente de otros países. Y entonces acá en Ecuador se invitó a gente de Perú que vengan para que participen dentro de la producción, ¿no? Está Luigi Tan, que hace un trabajo maravilloso en el arte, ¿no? El trabajo de arte. Y bueno, yo comparto escena con Bruno Odar, uno de los actores peruanos muy reconocidos, que fue tuvimos unas escenas donde disfrutamos del poder jugar, ¿no? Como actores ya de experiencia también conectarnos, tener esa posibilidad. Otro de los grandes actores que me encanta su trabajo, yo había visto algo de él y que participa es Fernando Basilio también, que es un actor peruano maravilloso, ¿no? Me gusta el trabajo de ambos, ¿no? Y poder compartir con gente que viene de Perú, también a apoyar en el arte y en otros aspectos, y también gente que viene de otros lados. Cuando haces coproducción, entonces puedes conseguir estos auspicios, estos fondos, y se arman equipos donde se juntan experiencias, gente con mucha experiencia, que tú estás como asegurándote una buena calidad. Y esta película, En el nombre del mal, Chusalongo, yo siempre vuelvo al Chusalongo porque ya les voy a contar cómo es la historia, un poco de la mitología de Chusalongo, pero es una película que está hecha con un alto nivel de calidad, ¿no? Ustedes van a disfrutar un nivel de fotografía maravilloso, unas propuestas en los escenarios. Está filmado, es muy escogido, bien los escenarios, el nivel de actoral es bastante bueno, un nivel de todos. El director tuvo un acierto y una forma de trabajar con los actores que logra un buen nivel actoral entre todos, a pesar de que hay actores secundarios que están como por primera vez acercándose, hay un muy buen nivel, se manejó bastante bien eso. La historia, el guión, me gustó cómo lo desarrolló, porque la historia es una mitología, es un cuento pequeñito. Y llevarlo al cine implica un trabajazo de imaginación, de creatividad y de justificación para que funcione. Es una película planteada como un tema de terror, donde se maneja el suspenso y está bien manejado, porque tú sabes, una película de suspenso que no está bien, que algo le falla, ya cayó, la gente deja de creer, pero está bien manejado eso, y yo creo que a la gente le va a gustar allá en Perú porque es ese mundo que les resuena en los Andes, es una historia de los Andes. Yo he estado allá en Perú y, y creo que les va a resonar, ¿no? Seguro hay algún personaje parecido allá, porque esto del Chusalongo, y averiguando, hay muchas versiones a lo largo de la parte andina. En varios países de Sudamérica aparece, no con ese nombre, pero hay este tipo de personaje, ¿no? Claro, ¿no? Y eso Sí, corresponde, perdón, a mitologías propias de cada región, pues entonces, sí, la particularidad justamente de la película es que es un personaje mítico, digamos, propio de folclore de Ecuador, y que justamente, pues, nos lleva ya a hablar de la película en sí, ¿no? sí. Este, Chusalongo en sí en Perú sería como un duende. ¿Esa palabra existe en Ecuador, duende, o lo conocen como Chusalongos? Sí, 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 acá también se habla del duende. Es muy parecido, digamos. Hay varios tipos de duendes acá a lo largo de las culturas andinas, de los pueblos andinos, quichuas, y también en la costa, ¿no? Y es una especie de duende. O sea, la historia original, hay varias versiones del mismo Chusalongo, de acuerdo a la región. Claro, ¿no? Entonces, estuve buscando justamente esto de Chusalongo para entender justamente qué el significado que tiene, pues, ¿no? Dentro de cada región, ¿no? Y antes, Chusalongo viene de una raíz quichua. En unas partes le dicen Chusalongo, otros le dicen Chuyalongo. El Chuyalongo el Chuya es cuando hay un par, por ejemplo, de medias, y se te pierde la una media y se queda una sola, dices, tengo Chuya media. Es porque se quedó solita. ¿Sí? Chuya Longo es un joven guapo, un niño bonito, que anda solo, anda suelto. El chuyalongo o el chusalongo viene a ser
Mira, qué curioso lo que tú refieres a la explicación que le das, el sentido para que podamos entender lo que nosotros en Perú vamos a ver en la película, ¿no? Porque en realidad el argumento, como te comentaba, no refiere a un niño, pues, que es abandonado y que el padre Nicanor, que es Bruno Dar, pues, le da cobijo, pero tienen que decidir, pues, ¿no? Porque la forma de alimentar a este niño, a este ser, pues, es muy atípica, muy curiosa y bastante nefasta. Ahora, ¿cómo es Melalo, tu personaje? Melalo es un personaje que fue creado para poder contar esta historia, ¿no? Porque como un poco para contarte la historia tradicional del Chusalongo es que dicen que es un personaje que anda en el campo, que se les presenta a las mujeres y les hipnotiza, es una especie de demonio que les hipnotiza y cuando ellas se despiertan están embarazadas, porque es un ser pequeñito que aparece desnudo envuelto en una soga y que después se transforma como en un falo. Y entonces las deja embarazadas. Sin embargo, hay otras versiones donde dicen que a las chicas se les presenta a las mujeres en la noche y a veces oyen a este niño que le hacen entrar en su casa porque es tan bonito y está tan solo y total después él se transforma en este ser monstruoso, digamos, que se alimenta de la sangre de Claro, los ¿no? demás. Y justo Entonces, sí, perdón, lo que hemos visto aquí en el tráiler peruano es muy parecido al de Ecuador, me parece, ¿no? Es justamente esa sensación, ese miedo, ese terror que se ve evidenciado, pues, en las mujeres del pueblo en el que se desarrolla la historia y que deben, pues, escapar o resguardarse porque las van a atacar. Pero está la contraparte de que cuidado que el chutalongo se te presenta y después estás embarazada, era como muy común. Luego en la historia voy a hablar de algo interesante que aparece en la película que Diego Ortuño rescata. Sin embargo, como te decía, la historia es esa, es como un cuento mítico donde te cuentan eso. Diego Ortuño, el director, empieza a crear un universo alrededor para poder contar la historia. Y es cuando aparece mi personaje Melalo. Retomo la pregunta tuya. Y entonces Melalo viene a ser un personaje clave porque él es el que cuida a este niño, porque es el abuelo a la fin, ¿sí? Entonces, yo soy un personaje que fue creado, pero o sea, no quiero spoilear, No, pero no, no digas nada, no digas nada todavía, no digas nada. lo que podría decir es que quizás de alguna manera Melalo es quien tiene ese nivel de comprensión de quién es este niño dentro de la cosmovisión la importancia de este universo que él mueve a su alrededor. Porque aparentemente es un demonio, pero pasan cosas interesantes alrededor de él. Y eso es un poco como en algunas de las versiones de acá en Imbabura, dicen que el Chusalongo a veces no era un niño, sino era un Apu. El Apu en Quicho es uno de estos espíritus protectores del pueblo y que ellos tenían como esa protección del APU que cuando el APU les protegía, les daba la oportunidad de que los embrios mejoren y renazca la tierra. Entonces ellos se referían a sus apus, hacían sus ceremonias para asegurarse de tener la protección de la Pachamama, que en las culturas de acá la Pachamama es el espíritu de la tierra, la madre naturaleza, la madre tierra, ¿no es cierto? Y de Pachacamac, que es el universo. Entonces, de alguna manera, hay una necesidad de los pueblos de sentirse protegidos y vienen con unos conocimientos antiguos que se van pasando a través de la tradición oral, donde van respetando ese tipo de relaciones y un respeto con la naturaleza y tienen eso que a pesar de que aparentemente a veces puede ser maligno, también es necesario para que el ser humano, al enfrentarse con su propio maligno interno, luego recapacite y pueda dar un paso hacia adelante y mejorarse a sí mismo.
Es bien Exacto. simbólico el trabajo de las leyendas, ¿no? Claro, ¿no? De acuerdo. Y justamente claro, ese simbolismo que tú refieres, justamente, pues, lo que la gente espera ver aquí en la película en Perú, porque como te decía, ¿no? Ya se va a estrenar y ya están los cortes, ya está, pues, la expectativa, ya se está manejando incluso, pues, el contenido de este ser, pues, especial y la naturaleza también en la cual, pues, se desarrolla toda esta historia, ¿no? Y dime, segundo, Fernando Basilio, ¿tiene algún tipo de conexión con Melalo o no? Una conexión directa, no. Tenemos, en un momento dado en la película, hacemos una escena juntos. No son personajes que se conocen, pero se encuentran. Es una, digamos, se encuentra por razones que ya la van a ver en la película, pero él es un personaje secundario, pero muy importante en la historia porque es el padre de dos chicas que ellas llegan a tener como un contacto con este mundo, este universo maligno, ¿no? Una de ellas tiene relación conmigo en la película, no voy a contar de qué se trata, Sí, pero... por favor, guárdate un poquito todavía, no, no nos peleemos nada, que no, aquí casi en secreto todavía veremos, en incógnito. Pero hay una cosa bien bonita porque tenemos una escena súper cortita donde cruzamos un par de textos los dos y hay una relación, una cosa de cuando entre actores podemos crear una conexión, a veces con una mirada y un texto, una palabra, una frase, aunque no haya una relación concreta, pero hay una conexión que logras crear ese universo maravilloso de lo que se llama la realidad imaginaria, porque eso es nuestro trabajo, ¿no? Entonces hay una conexión súper interesante que tuvimos con Fernando. Y con Bruno Dar, por ejemplo, ¿hay alguna situación pues que haya sido, digamos, como anecdótica, grabar alguna, de repente trascendió algún tipo de suspenso fuera de ya de la grabación, una presencia, no sé? Desde el comienzo fue como un encuentro de decir, tú eres el padre y de Lalo y hubo una apertura. Con Bruno es como, quizás nosotros, la gente que estamos ya dedicados a esto, sabemos que es tan importante la relación, crear una buena relación entre creadores escénicos, entre actores, ¿no? Y hubo una relación muy fluida entre nosotros de acercarnos eh, porque cuando hay ese tipo de afinidad, el rato que entras al escenario sabes que cualquier cosa puede pasar, hay como una confianza y es como esa cuestión de jugar cada uno su papel, habían cosas que en medio del camino se iban dando, yo improviso, soy un actor que me gusta improvisar y hay cosas que yo no están en el guión y hay una parte que yo me lanzo donde el Bruno, ¿no? Donde el cura, le trato de tocar, ¿no? Él no se esperaba, pero es como él inmediatamente toma eso y lo aprovecha también, que eso es lo lindo. Entonces genera una cosa que es muy viva, ¿no? Muy interesante. Con Bruno había esa disposición, esa apertura muy linda de compartir el set siempre. Ajá. Qué curioso lo que tú refieres, ¿no? Esa permisibilidad del director de que ustedes también puedan sumar al personaje con algún gesto, una acción, y que también Bruno la pueda recibir de una forma pues tan natural y que se vea o que se va a ver de forma muy calmada o tranquila o natural pues, dentro de la película, ¿no? Y me pregunto, Un trabajo súper lindo que hizo el director, ¿no? Es un don eso, creo, en un director también, porque no todos los directores logran hacer eso y Diego Ortuño tiene esa habilidad de como de juntar a toda la gente, armar un buen equipo donde hay un buen ambiente y todos se ponen a disposición de lo que se va a crear, ¿no? Hay esa apertura de donde no hay todos están dispuestos a ayudarle al otro, a decir, esto está haciendo falta, a ver qué podemos hacer, ¿no? A ver, ven acá, hablemos para poder lograr ese espacio tan bonito. Había una de las cosas interesantes que hubo en la producción fue que al comienzo íbamos a filmar nosotros, en gran parte de la película se filma en una hacienda que tiene mucha historia acá. Es una de las haciendas donde hubo más
esclavitud, digamos, en la parte andina, donde murieron mucha gente indígena. Y entonces hay muchas creencias en esa hacienda y hay un ambiente que es medio extraño, ¿no? Entonces, como el ambiente mismo ayudaba para la película, como ese misterio, esa cosa de vas caminando y sientes, escuché algo acá, regresas a ver y dices, que hay fantasmas. Y ahí mismo nos quedamos a dormir. Y entonces habían muchas cosas que sucedían. A mí personalmente, yo tuve una experiencia donde estábamos preparando el teaser de la película y yo iba a filmar, me estaba preparando con mi personaje y me metí en un lugar de la hacienda donde hay unas construcciones abandonadas. Me metí para conectarme con ese espíritu, sentir un poco ese lado misterioso, oculto que no se ve. Y claramente sentí en un momento dado que abrieron una puerta, y yo regresé a ver y dije, y no, todo apagado, son ruinas, unas casas así abandonadas. Y sin embargo, yo sentí que mi piel me puse como carne de gallina, decimos nosotros acá, no sé, cuando te da recelo y Sí, acá también, sí, pasa lo mismo, sí. también. Y entonces en un momento dado yo dije, bueno, podría irme, pero como mi personaje está metido, conectado con ese mundo, dije, esta es la oportunidad, me voy a ir. Yo soy así, ¿no? Que me meto y me voy, me fui caminando ese sitio y abrí la puerta, ¿no? Hacía sentir y sentí que todo mi cuerpo se espeluznó, ¿no? Dije, hay presencia de acá. Entonces les pedí permiso, hay una costumbre. Yo he trabajado mucho con comunidades indígenas y entonces he tenido la suerte como de conocer un poco su cosmovisión, esa cosa que tienen ellos del respeto a los espíritus y a los ancestros, porque a la final todos estos espíritus de los muertos de sus pueblos son gente que de alguna manera siguen existiendo y entonces ellos piden permiso para entrar a lugares y yo entré y de alguna manera les dije, permítanme crear un personaje que vaya a representarles a ustedes, porque mi personaje es indígena, es el abuelo, es parte de esta tradición. Ustedes van a ver, yo al comienzo, a mí se me ve en dos tiempos distintos. Al comienzo de la película yo soy el joven Melalo, que tiene su hija, y luego aparezco ya con los años y aparezco después de algunos años donde estoy ya en otra condición. Sin embargo, yo pertenezco a esta cultura indígena donde mi personaje, ¿no? Y yo vengo trabajando con esta gente indígena y los grupos en distintas partes del país durante años, ¿no? Como parte de mi trabajo siempre hice eso. Yo estoy dedicado a enseñar también, a guiar, a formar actores. Y justamente antes de entrar a la filmación, yo estuve trabajando un año entero con las mamitas parteras de una comunidad indígena. Un año estuve trabajando con ellas y entonces ellas contaban historias y yo aproveché para también empaparme, ¿no? De todo Claro, esto. te ayudaba a construir tu personaje, esos elementos simbólicos, tradicionales, suman a tu personaje y los vas tomando como tuyos también, para que sea más real tu personificación de Melalo en este caso, que es lo que vamos a ver pues próximamente, ¿no? Y bueno, Wolfram, ya para ir terminando, ya creo que tardé mucho tiempo, ¿no? Está interesante la comparación, pero bueno, pues, me gustaría que, Sí, también me voy de largo hablando. ¿no? Quieren saber más, no es ningún Por problema. supuesto, está interesante, ¿no? Porque el tema es el tiempo, que es muy tirano para todos, pues, ¿no? Entonces, no sé, pues Así me es. gustaría que nos invites a la Comedia Cine Peruana, que vea la película, o que vamos a ver en esta película. Sí, yo invito a toda la gente allá en Perú que se acerque. Quizás es una historia muy ahora que vamos a contar de acá, de esta región del Ecuador, pero como decía, va a resonarles porque a la final somos muy parecidos, somos de los mismos, quizás otras condiciones. Yo porque he viajado por Sudamérica he podido captar siempre eso y una conexión en los pueblos andinos, ¿no? Es una historia que les va a gustar, les va a llevar a ese lado de quizás recordarles cosas que les contaron sus abuelos, sus abuelas, porque acá es eso, ¿no? Hay una tradición larga de las historias que se contaban desde muchos tiempos antes, era como esa parte de poder mantener esas costumbres,
esa información que se va perdiendo cada vez. Chusalongo, en el nombre del mal, es una película que ustedes les va a llevar a soñar despiertos. Yo creo que la van a disfrutar, les invito a que se acerquen, que apoyen al cine peruano, al cine en general latinoamericano. Tenemos una riqueza en nuestras producciones, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, es una película con mucha riqueza a nivel de imágenes, a nivel de fondo de las historias. El nivel actoral es muy bueno en general. Hay buen nivel técnico, la iluminación, la música. La gente se dedicó de una manera muy profunda, brillante, porque es una película que llevó 7 años más o menos en hacerla. Imagínense lo que es eso. Entonces, 7 años donde se está investigando, se está cambiando. El mismo guión tuvo un proceso largo de transformación y yo sé que la van a disfrutar. Les invito a que vengan a ver En el nombre del mal, a conocer la historia del Chusalongo. Enamórense, pasen la voz, no dejen de verla. Ha ganado muchos premios internacionales, está ahora preseleccionada para representar al Ecuador en los premios Oscar, porque es una película que realmente está hecha con una alta calidad, y creo que es un buen momento para que también dar realce a toda la gente que estamos dentro de la producción, ¿no? Y es un plus, una ganancia que quiero felicitar a todo el equipo porque es un maravilloso equipo y al director, ¿no? Saludos a Bruno Dar, a Fernando Basilio, Listo, compañeros Jaime. queridos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos seguros que la película va a gustar a muchos peruanos porque también estamos acostumbrados al suspenso, nos gusta esa historia de suspenso, ¿no? Y esperemos que vengas por Perú pronto, o sea, a presentar la película de repente a una exhibición, no sé, pues, ¿no? Igual estás invitado para tus próximos trabajos. Bueno, Sí, me listo, encantaría. listo. Gracias por esta invitación, Marcelo.